¿Qué tal? Estamos en el Mostrador Televisión. Nos acompaña el vicepresidente del Senado, el senador Juan Pablo Letelier Morel. Vamos a conversar un poco de la agenda política, de lo que hay realmente en los movimientos ciudadanos, cómo está la concertación. Es decir, tenemos una agenda política complicada. Senador, bienvenido al Mostrador Televisión. Muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias, senador. Bueno, ya lo decía, tenemos una agenda complicada, ¿no? Una agenda desordenada, es bizarra, ambigua, gente en la calle, un gobierno insatisfecho, una coalición oficialista insatisfecha, una coalición de oposición que tampoco lo está pasando bien, baja valoración ciudadana. El Senado está cumpliendo 200 años, pero en las encuestas aparece siempre muy mal valorado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su interpretación del epocal? No creo que exista una respuesta. No hay una. Pero yo creo que hay un contexto. Yo creo que estamos viviendo una etapa muy positiva del país. Yo creo que es una situación contradictoria. La economía sana, ordenada, país que crece económicamente, país que es más rico, pero que no supera mochilas del pasado. Y yo diría que el fenómeno del descontento, que es objetivo, está reflejando un cambio de época muy de fondo, y ese cambio de época es una oportunidad. Yo creo que el cambio de época entre sus elementos, porque aquí hay diferentes analistas que dicen diferentes cosas. Unos dicen que es porque estamos pasando de un país de ingresos bajos a un país de ingresos medios, y estas son las demandas de un país de ingresos medios, los temas de igualdad. Esto es producto de los $15.000 per cápita, ¿no? Así dicen algunos. Sí, a mí siempre me gusta traducir los $15.000 per cápita. Es decir, esto es para aquellas familias de 4 en Chile que deberían tener un ingreso de 2.350.000 pesos mensuales. Y esos 2.350.000 pesos mensuales para una familia de 4 evidentemente generan una gran interrogante, que es ¿dónde está mi parte? Pero junto con el tema de una sociedad que crece, tiene más riqueza, que está mal distribuida, yo creo que hay un fenómeno de un país más educado, donde hay un descontento en particular en los sectores medios, más instruidos, más ilustrados. Aquí no hay una rebelión o un reventón del mundo popular, eso no es lo que estamos viendo. Una clase media sobreendeudada, que accede a los consumos, que salió de la pobreza mucho, que efectiva y objetivamente ha accedido a bienes de consumo, pero no a mayores satisfacciones. Pero una pregunta, senador. Hay dos maneras de interpretar esta especie de malestar ciudadano, ¿no es cierto? Uno autocomplaciente, de decir, mire, esto es producto del crecimiento. O sea, nosotros hemos venido creciendo tanto, en fin, y la gente empieza a cuestionarse, cambia de estadio, ¿no es cierto? Ya no es de 5.000 o 3.000 per cápita, sino de 15.000, y entonces empieza a preguntarse dónde está. Esa es una de las interpretaciones de los Esa es sociólogos. una. La otra es que tenemos una acumulación de pasivos que es relativamente seria. Chile se ha transformado, por ejemplo, el caso de la Polar, lo que ha hecho es demostrar que tenemos una indefensión ciudadana o una sociedad institucionalizada en el abuso. Y esto es un tema preocupante, ¿no? Porque el abuso generalmente golpea a los sectores que le dan estabilidad a la democracia, a los sectores medios, porque uno no ve ni pobladores en la calle protestando, ni ve tampoco a los más ricos protestando, pero en la séptima región, por ejemplo, en la movilización de los agricultores, la séptima región, uno veía productores agrícolas, en fin, gente de clase media. ¿Este es el malestar de la clase media al que llegó? ¿Es el diagnóstico de otro? Yo creo que la insatisfacción, la indefensión son las dos caras de una misma moneda. Hay otra lectura, que es que el pacto de gobernabilidad, el acuerdo institucional que surgió al final de la dictadura y que permitió la transición, no da para más. Y que el país ya quiere correr el cerco en diferentes direcciones para satisfacer medidas o bienes públicos, o que los mecanismos de la democracia representativa hoy ya no dan el ancho y se necesita una democracia participativa, y por tanto lo que está planteando un segmento de la sociedad muy grande es que quieren ser consultados respecto a un nuevo ordenamiento. Entonces,
por eso dije al principio, no hay una respuesta, pero sí una tremenda oportunidad. Y yo en eso yo veo que aquí quien está más desafiado en términos reales es el sistema político. El sistema político tiene que estar a la altura de entender que el ordenamiento institucional, que está plasmado en diferentes instrumentos, pero el ordenamiento institucional requiere de una renovación, reformulación, transformación muy profunda para los próximos 30 años. Pero, ¿qué significa esto? Porque ¿hay crisis de legitimidad o crisis de representación? Porque algunos dicen esto es un problema de representación. Una parte importante del potencial ciudadano está fuera del padrón electoral, en primer lugar. En segundo lugar, una parte importante del padrón inscrito se queda sin representación. El sistema binominal, el presidente Lago en alguna oportunidad lo dijo, el líder de la concertación, uno de los líderes que tiene histórico la concertación, dijo, el sistema binominal va a terminar matando la democracia en Chile. Entonces, eso es crisis de representación, pero además crisis de legitimidad. Lo que todo parece indicar es que las élites políticas no sintonizan con lo que la ciudadanía está planteando. Por eso yo digo, Santiago, entonces, por eso lo planteo. Esta es una oportunidad y donde quien está desafiado. ¿Quién toma la oportunidad? No, esto es un desafío que tiene dos salidas a mi juicio. O el reventón o la implosión, es decir, un debacle del sistema político, porque esto no es un problema en una sociedad que tiene un problema pero en económico. Pero no se ve violenta, ¿no? Es que tú no necesitas que sea por la violencia. Pueden haber diferentes formas como esto ocurre. O las élites y la clase política o el sistema político, dependiendo del lenguaje que uno quiere, comprende la demanda ciudadana y se pone a la altura del periodo. Yo creo que la democracia representativa que tenemos hoy no es suficiente. No es suficiente ni para legitimarse ni para resolver las demandas ciudadanas. O sea, hay crisis de representación y también de legitimidad. Yo creo que hay de ambos fenómenos y lo que se requiere es generar las bases para un nuevo acuerdo de gobernabilidad, dirían unos, de sistema político, dirían otros, pero lo cierto es que la camisa de fuerzas de la Constitución, tal como existe hoy, y ciertas formas de organizar el país, no dan para más. En Chile va a haber un debate de cambio institucional serio. ¿Se necesita incorporar mecanismos de consulta a los ciudadanos o este tema no va a avanzar bien? Senador, y desde ese punto de vista entonces se ha leído que la actitud de la oposición es una actitud un poco autocomplaciente respecto a decir aquí esto es cuestión de tiempo. Estamos sentados en la vieja parábola de Job, ¿no es cierto?, sentados a la puerta de la casa a ver pasar el cadáver del gobierno, ¿no es cierto?, para recuperar. Tenemos uno de los mejores liderazgos bien posicionados. La presidenta Bachelet sigue marcando como la expresidenta Bachelet como uno de los líderes con mayor opción política. Y hace poco un dirigente socialista escribía una columna, decía nos vemos en el 2013. Pero parecía ser una reedición de los viejos estandartes, ¿o no? Yo creo que es un error garrafal es no entender. Yo creo que hay sectores de la concertación que son, tal como usted dice, tremendamente autocomplacientes o que no logran dimensionar el tema. Creen que esto es un problema de que pase el tiempo, dejar ver al adversario que se derrumbe, que pase su ataúd frente a la casa, pero no se dan cuenta de nada, estos autocomplacientes, que viene un tsunami que va a arrastrar a todos. Porque el problema de fondo es otro, no es solo que uno le tenga críticas a Piñera de cómo gobierna, no es solo el problema de su liderazgo, no es solo, miren, no son solo esas cosas, no es solamente que ha tenido yeta, dicen otros, uno puede buscar diferentes argumentos. El problema es que tocó en esta época una serie de fenómenos, hoy en torno al tema de educación, que es un cuestionamiento profundo, que no se resuelve con más plata, se resuelve con un cambio que se ponga a tono con la época que también está cambiando. Senador, usted acaba de plantear una cosa que me parece sumamente polisémica, como dicen los sociólogos cuando analizan estos fenómenos en la política y en la sociedad. Se requiere de un nuevo pacto político institucional. Sí, por cierto. ¿Cuál es el alcance de este requerimiento? Estamos hablando de una nueva constitución, entendiendo que las constituciones no son necesariamente como
la mayoría de los chilenos entienden que las constituciones las nuevas constituciones son para resolver crisis políticas o momentos violentos de eclosión política violenta, y no pueden ser buenas ingenierías políticas que asuman el malestar de la sociedad o las demandas de la sociedad y las transformen en propuestas de estabilidad a largo plazo. Pero eso, una nueva constitución aquí no pasa. Le metemos parche a la constitución de 1980. ¿Da para más? ¿Cómo se hace este gran pacto, este gran acuerdo político institucional? Lo cierto es lo siguiente: en Chile nunca había una consulta respecto a una constitución. Nunca había asamblea constituyente en Chile. Nunca, desde nuestra independencia. A diferencia de lo que pasó en países de todos los otros signos políticos e ideológicos en América del Sur. Creo que todos menos Guyana y Surinam ha habido asamblea constituyente en algún momento para definir su ordenamiento. En Chile tenemos una idiosincrasia muy peculiar en esta materia, que yo no la aplaudo, la constato primero. Lo segundo es que lo que hay detrás de la Constitución del 80, ese tipo de camisas de fuerza que te impone un orden político, un orden económico, que es lo que encierra una lógica, no da para más. Eso está fracturado. ¿Pero qué significa que no da para más? No da para más, ¿en qué sentido? Aquí el debate del rol del Estado en proveer bienes públicos, el rol del Estado para garantizar cierta forma de organización societal, es cada vez más determinante en este mundo globalizado, y eso no lo hace una constitución que impide que el Estado actúe. Tampoco lo permite un país donde a los ciudadanos no los pueden consultar. O sea, a los ciudadanos no se los puede consultar por nada en Chile. Solamente se les permite votar cada 4 años. Esa forma de representación o esa democracia representativa limitada no es lo que los chilenos están demandando. Y por eso digo, no da para más. ¿En qué sentido? Mire, aquí se va a llegar a un momento de una crisis de representación o se busca una salida distinta. Lo que está pasando en la educación es señal de aquello. Eso es lo que hay detrás. Es una demanda de otro modelo educativo muy profundo. Cuando la gente quiere educación de calidad, gratuita, pública, lo que está diciendo es que lo que dice la Constitución no lo satisface. Se habla, senador, de derechos constitucionales, hoy día derechos sociales y constitucionales, y resulta un poco curioso, ¿no?, cómo la prensa especializada en general empieza a descubrir a Ferrajoli, por Luigi Ferrajoli, este gran teórico constitucionalista italiano, discípulo de Bobbio, pero diferente, empiezan a descubrir, ¿no es cierto?, algo que se viene discutiendo en Europa hace mucho rato. El estado de bienestar dio paso, además, no solamente a un debate y a una crisis importante del Estado, sino a la consideración de que los derechos sociales, entre ellos los de educación, la libertad, etc., son derechos sociales constitucionalmente garantizados como tales y con fuerza coercitiva para que esto se cumpla. Hoy día nosotros no tenemos debate constitucional, según Gabriel Salazar dice, en 200 años el Parlamento chileno dice no ha sido nunca jamás no ha tenido una vocación democrática ni de consulta. Y hoy, frente a este malestar ciudadano que tiene par y par, 50% fuera del padrón electoral, 50% dentro, la verdad es que la ambigüedad con la que se mueve la élite política llama la atención. ¿Vamos a tener o no vamos a tener, por ejemplo, elecciones en las próximas elecciones municipales con el nuevo padrón? ¿Sí o no? Yo espero que sí. ¿Pero qué se está haciendo para que eso realmente... La ley ya se despachó en el Senado y está en la Cámara. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo tengo una diferencia de mirada en algunas cosas. Mira, yo no lo reduzco al padrón electoral. Yo encuentro esa la típica lectura sesgada electoralista y que centra el problema en la democracia representativa. Yo creo que una de las grandes demandas hoy es la democracia de participación y de participar de diferentes formas. La ciudadanía no está constituida solo en mi delegación de soberanía popular, voto en otro. Esa es una de las fórmulas. En las sociedades modernas, y eso es lo que hemos aprendido de Europa y en otros lados, es que hay otras formas de delegar o ejercer la soberanía popular. Y yo creo que es un tema pendiente.
El problema que nos pasó en Chile es que este debate, que es planetario, nos cruza después de una dictadura y donde el tema de la constituyente o la consulta ciudadana parece muy disruptivo. Algunos le tienen pánico a la consulta de la ciudadanía, porque creen que la van a desmontar o pasar a llevar. No sé, hay gente que tiene... Pero un modelo de esa democracia participativa, en fin, es el chavista. ¿A ese se refiere? Mire, eso es la lectura sesgada de algunos medios. Yo opto por lo que fue el proceso colombiano, donde era un gobierno de centro derecha que impulsó la constituyente. El problema es que en nuestro país, como se quiere descalificar el proceso de consulta, el proceso de diálogo, no se sabe cómo se ha ejercido la vocación de constituirse como nación, porque de lo que se trata es como la nación toda, la gente se constituye para fijar ciertas reglas, y en eso creo que el modelo colombiano, solamente va a decirlo, donde se eligió una constituyente, donde redactaron una nueva constitución, donde pusieron al día. Pero participación en política significa poder de decisión. Y la unidad básica del poder de decisión en una democracia es en primer lugar el ciudadano. Y si el ciudadano no vota, no participa, es decir, no participa en el rito esencial constitutivo del poder político, que es la elección. Mira, yo me o queda fuera de... A partir de ahí uno puede hacerlo participar como comunidad, en fin, qué sé yo, pero esa es una de las críticas que se le hacen a la concertación, que clientelizó la pobreza. A los pobres los clientelizó, es decir, tienen una forma de relación y que le significó beneficio a la gente de menores ingresos, pero al mismo tiempo una pérdida sustantiva de ciudadanía e independencia política. Voy a volver a la segunda parte de tu pregunta, pero primero vamos a hacer cargo de la primera, ¿ya? Porque normalmente los que hablan tanto de que la gente que no vota, que no está, son los primeros que levantaron la bandera del voto voluntario. No solamente la inscripción automática, sino también el voto voluntario. Y está demostrado que la democracia con voto voluntario se elitiza en su demanda y el rol que el Estado a quien le hace caso. El mundo popular no ejerce el derecho a voto voluntariamente de la misma forma como lo hacen sectores medios y sectores de mayor ingreso. ¿Por qué? Los estudios lo indican. Todos los estudios han indicado que ese es un dato. Voy a volver quiero que me siga la línea de reflexión. Yo personalmente soy partidario de la inscripción automática y el voto obligatorio, para que el ciudadano se constituya en su doble dimensión, deberes y derechos, y no solamente derechos, porque participar de una comunidad también impone obligaciones. Este es un debate que todavía en Chile no se ha entendido. Se aprobó algo que es inscripción automática, voto voluntario. Creo que vamos a ver cómo eso funciona. Va a permitir que mucha gente potencialmente pueda votar, pero no asegura que vote. Pero no tiene que ver eso con la motivación que la gente tiene para ir o no a votar. Sí, por ejemplo, ahí está el tema, si es un deber o un derecho. No, pero más allá de eso, no, la motivación, pues este es un país sin educación cívica. La educación cívica se eliminó, el actual ministro de Educación quería borrar las horas de historia, en fin, no hay constitución de preciudadanía, entonces la gente... Yo lo único que apunto es esta lectura del ciudadano que no se ha constituido para ejercer la soberanía. El hecho de que esté inscrito en los registros electorales no garantiza que se constituya. Las personas pueden inscribir en los registros electorales antes, no lo hacían. Habrá que preguntarse por qué. Las encuestas de opinión, que no toman en cuenta si tú estás inscrito o no en los registros electorales, demuestra que la tendencia de opinión de los que están inscritos y los que no están inscritos no son tan disímiles, curiosamente. Pero eso es un tema. Voy a tu reflexión, ya que no tiene que ver con esto, sino qué pasó en los 20 años de la concertación, cuáles fueron su capacidad de representación, qué estaban representando y a quiénes aspiraban a representar. Lo primero que yo quiero decir es, esa coalición que surgió para cumplir una tarea, yo creo que la cumplió bien. Cumplió una tarea que era la transición, de sentar las bases de un Estado social de derecho con normas de políticas de protección social que hoy son sentido común para Chile. No lo eran 10 años pasados. Esa coalición tuvo una meta, lo cumplió. Yo tengo la impresión que lo que pasa hoy es que esos partidos de un acuerdo centro-izquierda no están leyendo la sociedad de hoy. No están leyendo, y quizá parte de ese fenómeno de que dejaron de leer la sociedad que ellos mismos o nosotros mismos transformamos, es esta quizás clientelización de la pobreza, y que no supo interpretar
esos 27% de chilenos que eran pobres y que ya son clase media y que tienen otras aspiraciones, tienen otras demandas, otras miradas. Y sin duda esos segmentos no están, angustia, ¿no? Por cierto, pero lo cierto es que ellos no están preocupados de la focalización del gasto social, de las políticas de pobreza. Ya la angustia no es la libertad, los derechos civiles, ¿no es cierto? Sino la angustia es otra situación. La educación de los hijos, una vivienda digna, ambiente, bienestar. Son otras demandas y yo creo que el gran desafío que tiene la centroizquierda, no lo voy a poner nombre a cómo se llamará esa coalición política, hoy todavía queda con la mochila de ser concertación. Yo creo que tiene que dar paso a otro tipo de planteamiento, pero ese acuerdo de centroizquierda, porque tiene que ver con aspiración de mayoría, tiene que primero asumir que esta sociedad es otra sociedad. Senador. Se necesita una nueva convergencia ciudadana, donde los partidos juegan un rol, pero donde los partidos no tratan de manipular el movimiento social primero, y donde en segundo término se fija propósitos para los próximos 20 o 30 años, y no quedarse pegado en tareas que ya se acabaron. Senador, desde ese punto de vista, política contingente, de la dura, de la de cuneta, como dice, la coalición se está haciendo híbrida desde el punto de vista de la coalición opositora, digo, desde el punto de vista de la posibilidad de que un sector se vaya con el gobierno, por ejemplo. No. Que el gobierno se le seque el apoyo de la UDI, de que entren radicales al gobierno. No, yo creo que es puro ruido ambiente, pura chimuchina. Yo diría que más bien disculpe el concepto, pero esa pelea de burdea y de situaciones absolutamente media rascas, de discusión que se hablan de curado y no algo serio. Eso no es la cuneta dura. La cuneta dura es la siguiente: la oposición, para constituirse como tal, tiene que sincerarse que hay elementos distintos. Lo que nos dañó a la concertación cuando éramos gobierno es que no habían ciertos debates para no hacer evidentes las diferencias que tenemos en nuestro seno. Por ejemplo, en educación. Con la democracia cristiana, los socialistas tenemos una diferencia. Somos partidarios nosotros de que no haya lucro, ni en la universitaria, ni en la técnica, ni en la media, ni en la básica. No creemos en el lucro. La democracia cristiana, en lo que es la educación escolar, han sido partidarios que exista un debate ahí ambiguo. Anoche... Entonces, lo que quiero decir, este es un típico ejemplo donde tenemos que sincerar que tenemos diferencia de opinión, que nos juntamos nuestras diferencias, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es un engaño de parecer que somos lo mismo y no lo somos. Senador, sobre este punto que es muy importante, ¿no? O sea, para que no sea pelea de borracho, digamos, los disensos dentro de la concertación, sino se transformen en disensos más profundos. Sobre este punto que usted señala, el lucro en la educación, cuando se discutió hace pocos días, Mario Weissbluth señalaba que uno de los legados funestos de la concertación, dice, fue el financiamiento compartido. Me duele en el alma, porque me acuerdo. Y hubo una discusión exactamente en los términos que usted plantea. Sí, y yo fui de los... ¿Y cómo votó la coalición en su conjunto? ¿Cómo votaron los socialistas en esa cosa? Los socialistas, la mayoría, votamos en contra. La mayoría votó en contra del financiamiento compartido. Pero no todos. El ministro Arrate de ese tiempo, Jorge, fue el que planteó el financiamiento compartido. Fue una tremenda contradicción. Yo me opuse, yo tengo una formación, porque estuve en el exilio, porque estuve en Estados Unidos, en la cuna del capitalismo, dicen algunos, y ahí los colegios son o públicos o privados, no este híbrido de financiamiento de los colegios particulares. Que descremó la educación municipal, la descremó, ¿no? No sé si la descremó, pero que... O sea, se llevó los que podían el copago, distorsionó absolutamente. Absolutamente, y tenemos un híbrido que yo creo que le hace pésimo a la sociedad chilena porque mató roles de la educación que es la integración social. Aquí el financiamiento compartido y los colegios particulares subvencionados bajo una falacia de la libertad de elegir dónde uno estudia, ha segregado a esta sociedad en las personas que pueden pagar 10.000 pesos, 40.000 pesos, 60.000 pesos, 80.000 pesos mensuales. Ha matado algo que la educación hacía, que era la integración social. Pero en este debate, donde hay mucha pasión, lo importante, porque quiero volver al tema de la coalición opositora,
necesitamos reconocernos y juntarnos en nuestra diversidad, no negar la diversidad. Yo creo que el haber negado nuestra diversidad fue una de las cosas que dañó cuando éramos gobierno. Y de la misma forma hay temas que aunque seamos minoría o aunque no tengamos los votos para aprobarlos, tenemos que ponerlos en discusión a la sociedad. Por eso creo que es tan importante la época en que vivimos, porque lo que el sistema político no fue capaz de hacer, lo está haciendo la sociedad, lo están haciendo los movimientos sociales. Están debatiendo a su forma, con su estilo, y esa es nuestra responsabilidad, interpretarlo bien. Por ejemplo, el tema de educación, no quieren lucro. Uno de los temas entonces que está puesto sobre la mesa, ¿no es cierto?, es un constitucionalismo de derecho. Es decir, Chile necesita una constitución que exprese esa demanda por derechos constitucionalmente garantizados. Pero hay un segundo tema. Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema político, todos los partidos, los que más, los que menos, proponen regionalización. Usted es senador de una región y sabe que las regiones han emergido sin prácticamente representación política central. Hoy día son una realidad política totalmente diferente a lo que eran hace 5 o 10 años atrás, y más, por supuesto, y que además este centralismo que se terminó de caer el 27 de febrero pasado con un país inmovilizado, lo que demuestra es que no da más, o sea, no funciona más. Entonces tenemos que ir a pensar un sistema político con un semipresidencialismo, con elementos federativos. ¿Qué opinas? Brevemente, porque ya yo creo que el centralismo en nuestro país nos ahoga. Yo represento una región que vive la patología que viven los mexicanos, muy cerca del diablo y muy lejos de Dios. Nuestra cercanía con la región metropolitana es nefasta. Es por lo mismo que somos la única región de Chile que no tiene una universidad pública propia. Tenemos que tener sede de facultades de otros lados y quedamos como los parientes pobres en todo. Entonces, esta de la descentralización y la regionalización es fundamental. Pero para discutirlo en serio, se tiene que ir a la raíz de lo que es la representación. Y quizás mi formación más bien del mundo anglosajón me lleva a una reflexión distinta a quienes tienen una visión más a los franceses, de los modelos más federativos tradicionales, que es, si es que no hay el derecho a cobrar impuestos en la región y que las regiones generen sus propios ingresos y dependan solamente de la redistribución de ingresos centrales, no hay descentralización real. Se nos quedaron, pero un montón de temas a tratar desde un punto de vista totalmente diferente. Nunca hay tanto tiempo para tratar estos temas, pero igual se nos hace corto, ¿eh? Es mucha la agenda política del país en estos momentos. Muchas gracias por venir al Mostrador Televisión. Muchas gracias. El vicepresidente del Senado, senador Juan Pablo Letelier, por la sexta región, en el Mostrador Televisión.